Bueno, os he puesto aquí 4 o 5 puntos sobre la vida de Kafka que, bueno, yo creo que son interesantes tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de leerle. Bueno, os pongo aquí que nace el 3 de julio de 1883 en Praga, es decir, a finales del siglo XIX. Fijaos que en estos años, literariamente, es cuando el naturalismo está, digamos, en auge, ¿no? Cuando, digamos que es el final del realismo y el principio del naturalismo. Y fallece en 1917 en Praga también. Fijaos que es la época justo de las vanguardias. Realmente lo que vive Kafka es la época de las vanguardias, ¿no? Y de hecho, es un autor que podríamos clasificar como vanguardista, ¿no? Muere de tuberculosis, es una persona con una salud un poco frágil sí, desde muy joven y que, bueno, pues que de hecho incluso, como os contaré luego, pues llegó a jubilarse muy joven, ¿no? Estudia Derecho, aunque él siempre tiene la idea de hacer una carrera literaria, pues se da cuenta de que no, por su manera de escribir, pues nunca va a ser un Balzac, un señor que escriba 100.000 obras y que viva de ello. Y, y bueno, quizá uno de los hechos más importantes es conocer a Max Brod, ¿no? Que es este señor que os decía al principio que, bueno, pues que publica su obra y que de hecho hace una cosa muy importante para un escritor, que es que le empieza a presentar a otros escritores y le empieza a introducir un poco en el mundo cultural, ¿no? Fijaos que lo conoce, bueno, pues bastante joven, con unos 20 años. Y bueno, Kafka es un señor, o un joven en ese momento, pues digamos que es una persona despierta y con mucho interés cultural. Pensad que Praga, además, en ese momento es uno de los centros, junto con Viena, del Imperio Austrohúngaro a nivel intelectual. De ahí saldrán grandes autores, ¿no? La vida literaria, además, checa, pues, bueno, siempre ha sido muy rica, siempre han tenido mucho respeto por los escritores, han tenido incluso grandes políticos que han sido escritores, ¿no? Y, y bueno, pues se interesa por algunas de las cosas que hay en ese momento, ¿no? En Praga. Pues el sionismo. ¿El sionismo qué es? Pues el sionismo es el movimiento nacionalista judaico, ¿no? Para crear el Estado de Israel. Digamos que son los que es el movimiento que en principio bueno, no es exactamente, no es que tuviesen en mente esta idea que vemos ahora, ¿no? Reflejada en la realidad, pero digamos que es un movimiento utópico, ¿no? De reunir a todos los judíos, a los que han perseguido durante siglos en Europa y en otros lugares del mundo, reunirlos en su lugar originario, ¿no? Digamos en Palestina, y crear un Estado con unas ideas bastante avanzadas en lo social, ¿no? Muy cercanas al comunismo y al socialismo, ¿no? En su origen, ¿no? Aunque luego, bueno, todo eso derivó a muchas cosas y algunas muy, muy alejadas de esas, ¿no? De ello. Bien, también interesa la vanguardia, ¿no? Praga, como os digo, es uno de los centros de la vanguardia a nivel científico y a nivel literario de la época. Se interesa también por la cábala, que la cábala, digamos que es parte del misticismo judío, ¿no? Que es también muy interesante, ¿no? La interpretación de la Biblia, o bueno, de la Tanaj, mejor dicho, como un texto en el que está cifrado el conocimiento de todo el universo, ¿no? Y de Dios, ¿no? O sea, conociendo pues los pormenores de la Tanaj, pues puedes saber, pues obtener el saber universal, ¿no? De alguna manera. Como os decía, el socialismo también es muy importante para Kafka, sobre todo en su primera juventud. Y también os pongo aquí el teatro yiddish. El yiddish, si os acordáis lo que os he dicho antes, es la lengua que hablaban los judíos del centro de Europa, ¿no? Que es como una especie de una mezcla de alemán, ¿no? Con algunos giros y términos judíos, ¿no? Un dialecto muy, muy peculiar del alemán. ¿Vale? Y el teatro yiddish, pues en ese momento, reforzado por el sionismo, pues se empieza a poner de moda, ¿no? El teatro y la literatura yiddish en general, pero sobre todo el teatro. Kafka os pongo aquí que es vegetariano y en esto, aunque digamos pueda parecer muy avanzado para la época, era algo que se daba ya desde el principio, bueno, desde el final, desde el siglo XIX. Hay otros escritores famosos que también eran vegetarianos. Y este hecho de ser vegetariano, pues no deja de ser interesante si lo conectáis con el hecho de
en qué se convierte Gregor Samsa, ¿no? Que se convierte ni más ni menos que en un animal, ¿no? Digamos que Kafka siempre tiene, como ahora os explicaré, siempre tiene esa conexión muy fuerte con el animal, ¿no? Os pongo aquí que trabajó en una aseguradora y que se jubiló pronto por motivos de salud. Esto del trabajo para él es una tortura siempre, ¿no? Es una tortura porque se siente siempre entre dos mundos, ¿no? No llega a ser un excelente trabajador como podría haber sido, ¿no? O no llega a los máximos puestos de su trabajo porque tiene que escribir y a la vez tampoco termina sus libros porque tiene que trabajar, ¿no? Vive en esa tensión constante, ¿no? Os pongo aquí también que lee muchas biografías, diarios y obras epistolares de escritores, o sea, tiene una conciencia muy fuerte de lo que es escribir, ¿no? Y de lo que es ser escritor. Y luego además escribe también cartas, diarios, etcétera, ¿no? Que de hecho son muy importantes, ¿no? Son muy importantes y muy interesantes, ¿no? Porque hace unas reflexiones siempre muy peculiares, porque Kafka era un tipo con una visión del mundo pues muy original, ¿no? Os pongo aquí también que tiene relaciones con varias mujeres. Las dos más importantes son Felice Bauer y Milena Jesenka, que si os fijáis además por el nombre, fijaos que Bauer es más bien de la rama alemana, ¿no? de la vida checa, y Milena es más bien eslava, ¿no? Es más checa, ¿no? Pero bueno, nunca termina de fructificar por lo mismo que le pasa con el trabajo, ¿no? Porque ve que la vida de pareja o el matrimonio es incompatible con la escritura, o eso piensa él, ¿no? Y os pongo aquí que en 1915 publica la Metamorfosis. Ya os digo que, salvo la Metamorfosis, la Condena Penitenciaria y algunos otros escritos, realmente Kafka publicó muy poco en vida. Es ya a partir de su fallecimiento cuando Maasbrot pone en circulación la obra de Kafka.